Hola, bienvenidos a Way Academy, soy Juan Mari Ruiz. En el vídeo de hace unas semanas hablamos de cómo corregir la afinación de una nota. Si nos quedábamos un poco altos, relajar la embocadura, y si nos quedábamos un poco bajos, corregir la velocidad de aire con la lengua. Hoy vamos a hacer un ejercicio complementario que nos puede servir tanto para calentar en cada día, como para en ese momento que estamos trabajando esa nota que no la acabamos de encontrar, prescindimos del oboe y nos dedicamos solo a la caña, para ver cómo actuamos sobre ella con la embocadura, relajándola, y también cómo actuaremos sobre la velocidad de aire, aumentándola, subiendo un poco la lengua. El ejercicio que lo podéis usar, ya os digo, todos los días en cuanto sacáis la caña del agua, probamos que suena. Se trata primero de hacer una nota larga y una vez que está estable, relajar al máximo la embocadura. Como os dije en aquel vídeo, dentro de lo posible. Si llega un momento que la nota se corta, ya eso ya no es lo posible, habrá que hacer un poco menos que eso. ¿Ves? He llegado al límite, ya se me ha distorsionado el sonido. Lógicamente, luego tocando no usaremos una postura tan abierta, pero como ejercicio de calentamiento nos va a venir muy bien. No estoy moviendo nada la lengua, solo la embocadura. Es un ejercicio de calentamiento y también para tomar conciencia de que podemos mover la embocadura, que no es una cosa rígida desde la primera nota que tocamos hasta que se acaba el concierto. Por circunstancias, por el registro que estemos tocando, porque vemos que estamos nerviosos y estamos apretando un poco más de la cuenta, tenemos que saber que es algo que podemos mover a voluntad y de forma controlada. Segunda parte del ejercicio. Ahora ya prescindimos de movimientos de mandíbula y esa nota que hemos conseguido que se mantenga estable, la subimos semitono, dos semitonos si queremos. Con el movimiento de la parte trasera de la lengua. Hasta aquí nada nuevo que no hayamos dicho ya en muchos vídeos. Ahora quiero ver el proceso, por ejemplo, de una nota que estamos un poco altos de afinación. ¿Cómo podemos hacer para bajarla relajando la embocadura y si hiciera falta luego corregir subiendo un poquito más para que la afinación sea realmente la exacta con la lengua? Sería aproximadamente esto. Voy a empezar apretando voluntariamente. Supongo que lo habéis escuchado. Empieza con una I muy apretada, y bajo I, O, un poco descontrol, O, E, que esta es la nota que quiero. Embocadura relajada y velocidad de aire. Ahí ya puedo mover, conseguir las tesituras del oboe o la afinación correcta de las notas ya solamente con la lengua. La embocadura está relajada. Con el oboe sería un proceso idéntico. Si empezamos con una nota que está alta, digamos que esta tercera es la correcta. Ahora no tengo el afinador delante, pero bueno, a oído me lo ha parecido. Empiezo apretando, puede ocurrir. Y esta última es la buena. Seguiremos la semana que viene.